Una visión impactante que transformó una maldición en bendición. Desde una colina lejana, Balaam observó algo asombroso en el campamento de Israel, una cruz formada por las tribus. En este video, desentrañaremos el significado de esta visión y cómo revela la protección y redención de Dios a través de Cristo. Acompáñanos en este viaje revelador. En tiempos antiguos, cuando el pueblo de Israel vagaba por el desierto, hubo un momento crucial que definió su destino y su relación con Dios. Esta historia está registrada en el libro de Números, en los capítulos 22 al 24. Es la historia del profeta Balaam, el rey Balac y el pueblo de Israel, y cómo la providencia divina intervino para proteger a su pueblo elegido. Para entender plenamente esta historia, necesitamos viajar en el tiempo y explorar el contexto histórico y cultural en el que ocurrió. El pueblo de Israel había sido liberado de la esclavitud en Egipto y estaba en camino hacia la tierra prometida. Dios había guiado a los israelitas a través del desierto, proporcionándoles milagrosamente alimento y agua y dándoles la victoria sobre sus enemigos. Pero no todos los pueblos que encontraron en su camino eran favorables a su presencia. Uno de esos pueblos eran los moabitas. Balac, el rey de Moab, se llenó de temor al ver la vasta multitud de israelitas acampando en su frontera. Sabía que no podía vencerlos con sus propios ejércitos, por lo que recurrió a un método diferente. Decidió contratar al famoso profeta Balaam para que maldijera a Israel. Balaam era conocido por sus habilidades proféticas y por tener la capacidad de bendecir o maldecir a los pueblos, y sus palabras eran vistas como poderosas y efectivas. La historia comienza en Números 22, 1, 6. Luego partieron los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Y Balac hijo de Zipe vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Moab temió en gran manera al pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todo lo que haya a nuestro alrededor, como lame el buey la grama del campo. Y Balac hijo de Zipe era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam hijo de Bie en Pite, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven, pues, ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo, quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Balaam, al recibir la invitación del rey Balac, consultó a Dios acerca de la petición. En un principio, Dios le dijo que no fuera con los mensajeros de Balac y que no maldijera al pueblo de Israel, porque era bendito. Pero Balac no se dio por vencido. Envió nuevamente a sus príncipes, con ofertas aún más tentadoras de riquezas y honor. Balaam, seducido por las promesas de recompensa, consultó a Dios una vez más, y Dios le permitió ir, pero con la condición de que solo dijera lo que él le indicara. Aquí es donde la historia toma un giro interesante. Balaam se embarcó en su viaje hacia Moab montado en su asna. Durante el camino, el ángel de Jehová se le apareció 3 veces, obstruyendo su camino. Balaam no podía ver al ángel, pero su asna sí, y se desvió del camino, aplastando el pie de Balaam contra un muro y, finalmente, cayéndose bajo él. Balaam, enojado, golpeó a su asna, y entonces Dios abrió la boca del animal, permitiéndole hablar. El asna le reprochó a Balaam su comportamiento, y en ese momento, Balaam pudo ver al ángel que le advertía que su camino era perverso delante de Dios. Imaginemos la incredulidad y el asombro de Balaam al darse cuenta de la intervención divina y al entender que su misión no sería fácil. Sin embargo, continuó su viaje, determinado a cumplir la petición del rey Balac, aunque con la advertencia clara de que solo podría decir las palabras que Dios le diera. Cuando Balaam llegó a Moab, Balac lo llevó a varios lugares altos desde donde podía ver al campamento de Israel. Esperaba que desde esos lugares, Balaam pudiera maldecir al pueblo. Balaam pidió que se construyeran 7 altares y se prepararan sacrificios en cada lugar, con la esperanza de obtener una respuesta de Dios.
Pero cada vez que Balaam intentaba pronunciar una maldición, Dios le ponía palabras de bendición en su boca. En uno de estos lugares altos, Balaam tuvo una visión que cambió completamente su perspectiva. Desde la distancia, al mirar el campamento de Israel, pudo ver algo asombroso. Las tribus de Israel estaban acampadas alrededor del tabernáculo de una manera específica que formaba una cruz. Esta disposición no era accidental, sino que seguía las instrucciones dadas por Dios en Números 2. El campamento de Israel estaba organizado de la siguiente manera: en el centro, el tabernáculo, donde se encontraba la presencia de Dios, rodeado por las tribus de levitas que eran los encargados del servicio sacerdotal. Al este del tabernáculo, acampaba la tribu de Judá, junto con las tribus de Isaacar y Zabulón. Al sur, la tribu de Rubén, junto con las tribus de Simeón y Gad. Al oeste, la tribu de Efraín, junto con las tribus de Manasés y Benjamín. Y al norte, la tribu de Dan, junto con las tribus de Aser y Neftalí. Esta disposición formaba una cruz cuando se veía desde una perspectiva elevada. Esta visión no fue solo un arreglo físico, sino un mensaje espiritual profundo. Desde la perspectiva de Dios, el campamento de Israel representaba la cruz de Cristo, el sacrificio perfecto que redimiría a la humanidad. Balaam, al ver esta disposición, entendió que no podía maldecir lo que Dios había bendecido y protegido de manera tan poderosa y simbólica. La cruz, que para nosotros hoy es símbolo de redención y salvación, ya estaba presente en la forma en que Dios protegía y guiaba a su pueblo. La primera parte de nuestra historia nos deja con una lección profunda: Dios siempre tiene un plan perfecto para su pueblo, y ninguna maldición puede prevalecer contra aquellos a quienes Él ha bendecido. La visión de la cruz en el campamento de Israel es una prefiguración del sacrificio de Cristo, que nos protege y nos redime de toda maldición. En la próxima parte, exploraremos en detalle cómo Balaam intentó maldecir a Israel y cómo Dios intervino para transformar esas maldiciones en bendiciones. Balaam, después de la advertencia del ángel y de haber visto la disposición del campamento de Israel en forma de cruz, continuó su misión, pero con un corazón dividido entre la obediencia a Dios y la tentación de las riquezas ofrecidas por Balac. A su llegada, Balac lo recibió con gran expectación, ansioso por ver a Israel maldecido y así debilitar a su poderoso enemigo. En Números 22, 36-38, se narra el encuentro entre Balaam y Balac. Cuando Balac oyó que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está en el extremo del territorio. Y Balac dijo a Balaam: ¿No envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Balaam respondió a Balac: He aquí, yo he venido a ti, ¿mas podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré. Balac, frustrado por la demora y ansioso por asegurar la victoria sobre Israel, llevó a Balaam a un lugar alto desde donde podía ver una parte del campamento de Israel. Aquí es donde Balaam pidió que se construyeran 7 altares y se prepararan sacrificios de bueyes y carneros, con la esperanza de obtener una palabra de maldición contra Israel. Sin embargo, en lugar de una maldición, Dios puso una bendición en la boca de Balaam. Desde este primer lugar, Balaam proclamó. Números 23, 7-10, y él comenzó su parábola, y dijo: De Aram me trajo Balac, rey de Moab, desde los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y sea mi postrimería como la suya. Balac, indignado, llevó a Balaam a otro lugar alto, esperando que desde allí pudiera maldecir a Israel. Pero de nuevo, después de construir 7 altares y ofrecer sacrificios, Balaam solo pudo pronunciar bendiciones. Esta vez, la declaración de Balaam fue aún más poderosa. Números 23, 18-24, entonces él tomó su parábola, y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zipe. Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló,
y no lo ejecutará? He aquí, he recibido orden de bendecir, él dio bendición, y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de unicornio. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora se dirá de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como leona se levantará, y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa, y beba la sangre de los muertos. La frustración de Balac era palpable. No podía entender por qué sus esfuerzos y recursos estaban siendo inutilizados. Pero Balaam tenía claro que solo podía hablar las palabras que Dios ponía en su boca, y estas eran palabras de bendición y prosperidad para Israel, no de maldición. En un último esfuerzo desesperado, Balac llevó a Balaam a otro lugar, el monte Peor, que daba hacia el desierto. Aquí, nuevamente, se construyeron 7 altares y se ofrecieron sacrificios. Pero Dios, una vez más, puso bendiciones en la boca de Balaam. Esta vez, la profecía fue aún más contundente, señalando no solo la bendición presente, sino el futuro glorioso de Israel. Números 24, 3-9, y él tomó su parábola, y dijo Balaam hijo de Bie, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído. Pero abiertos los ojos, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Su rey será enaltecido más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de unicornio. Devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos, y las herirá con sus saetas. Se encorvará para echarse como león, y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren, y malditos los que te maldijeren. Esta última bendición no solo reafirmaba la protección y favor divino sobre Israel, sino que también proclamaba la futura dominación y prosperidad del pueblo elegido de Dios. La figura de Israel como un león poderoso que se levanta y devora a sus enemigos es una imagen poderosa de la invencibilidad y fortaleza del pueblo bajo la protección divina. En este punto, Balac estaba lleno de ira y frustración. Había gastado recursos significativos y hecho grandes esfuerzos para contratar a Balaam, solo para ver que todas sus tentativas de maldición se habían transformado en bendiciones. Balac reprendió a Balaam, pero Balaam le recordó que solo podía decir lo que Dios le había dicho que dijera. Esta serie de intentos fallidos de maldición destaca una verdad profunda y poderosa: lo que Dios ha bendecido, nadie puede maldecir. La protección divina sobre Israel era tan fuerte y evidente que incluso un profeta contratado para maldecirlo solo podía declarar bendiciones. Desde una perspectiva elevada, Balaam vio algo mucho más grande que solo un campamento de nómadas. Vio el propósito y plan divino manifestado en la disposición del campamento en forma de cruz. Esta disposición no solo representaba la orden y organización de las tribus, sino que apuntaba proféticamente al sacrificio redentor de Cristo en la cruz, miles de años después. La cruz, aunque aún no revelada en su totalidad en los tiempos de Balaam, ya estaba presente en el corazón de Dios como el medio de redención para toda la humanidad. Este patrón, visto desde lo alto, era un recordatorio de que Dios estaba llevando a cabo un plan de salvación que culminaría en Jesucristo, quien sería la bendición y redención para todos. Esta visión y las bendiciones pronunciadas por Balaam también nos enseñan una lección importante sobre la soberanía de Dios. A pesar de los planes y conspiraciones humanas, la voluntad de Dios prevalece. Sus bendiciones son irrevocables y su protección sobre su pueblo es segura. En nuestras vidas, al enfrentar desafíos y oposiciones, podemos recordar que, así como Israel estaba bajo la protección y bendición de Dios, nosotros también lo estamos. Las maldiciones y ataques de nuestros enemigos no pueden prevalecer contra nosotros si estamos en Cristo y bajo su bendición. En la próxima parte de esta historia, exploraremos las bendiciones específicas que Balaam pronunció sobre Israel y cómo éstas se relacionan con las promesas de Dios. También veremos cómo la disposición del campamento en forma de cruz apunta proféticamente a la obra redentora de Cristo y qué lecciones podemos extraer para nuestras vidas hoy.
Después de los intentos fallidos de maldecir al pueblo de Israel, Balaam finalmente se vio obligado a pronunciar solo bendiciones sobre el pueblo elegido de Dios. A través de estas bendiciones, no solo confirmó la protección divina sobre Israel, sino que también reveló verdades profundas sobre el carácter y el destino del pueblo de Dios. Las bendiciones pronunciadas por Balaam tienen un significado especial que va más allá de las palabras pronunciadas en ese momento. Están llenas de simbolismo y enseñanzas que reflejan la relación de Dios con su pueblo y cómo esta relación se extiende a nosotros hoy en Cristo. La primera bendición que pronunció Balaam desde las alturas de Bamot Baal enfatizó la singularidad y la seguridad del pueblo de Israel. Números 23, 8-10. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré, he aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y sea mi postrimería como la suya. En estas palabras, Balaam reconoció que no podía maldecir a Israel porque Dios ya había bendecido a su pueblo. También destacó la naturaleza única de Israel como una nación apartada, destinada a ser una bendición y no una maldición. Esta bendición subraya la elección y protección de Dios sobre Israel, que se convierte en un refugio y una fortaleza para su pueblo. Cuando Balac llevó a Balaam al segundo lugar, el monte Pisga, esperaba un resultado diferente. Pero la segunda bendición de Balaam fue aún más enfática. Números 23, 20-24. He aquí, he recibido orden de bendecir, él dio bendición, y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de unicornio. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora se dirá de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como leona se levantará, y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa, y beba la sangre de los muertos. Esta segunda bendición reafirma la inviolabilidad de Israel. Balaam declara que no hay agüero ni adivinación contra Israel. En otras palabras, ningún poder o maldición puede prevalecer contra el pueblo de Dios porque Él mismo está con ellos. Esta bendición también resalta la fuerza y la victoria de Israel, comparándolo con un león que se levanta para devorar a sus enemigos. La imagen de un león simboliza la fortaleza y la majestad del pueblo bajo la protección divina. Finalmente, Balac llevó a Balaam al monte Peor, con la esperanza de que desde allí pudiera maldecir a Israel. Pero la tercera bendición de Balaam fue aún más grandiosa y reveladora. Números 24, 5-9. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Su rey será enaltecido más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de unicornio. Devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos, y las herirá con sus saetas. Se encorvará para echarse como león, y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren, y malditos los que te maldijeren. En esta tercera bendición, Balaam no solo reafirma la protección y fuerza de Israel, sino que también profetiza un futuro de prosperidad y dominio para el pueblo. La imagen de arroyos y huertos junto al río simboliza la abundancia y la fertilidad. La referencia al rey enaltecido más que Agag y al reino engrandecido apunta a la futura monarquía de Israel y, en última instancia, al reinado mesiánico de Cristo. La bendición final, benditos los que te bendijeren, y malditos los que te maldijeren, es una reiteración de la promesa hecha a Abraham, el patriarca de Israel, Génesis 12:3. Estas bendiciones no solo protegieron a Israel en ese momento, sino que también establecieron una promesa de bendición y prosperidad futura. Balaam, al ser un testigo involuntario de la disposición del campamento de Israel en forma de cruz, comprendió que la protección divina sobre Israel no era accidental. Dios tenía un plan eterno para su pueblo, y ese plan incluía la redención a través de la cruz de Cristo.
La disposición del campamento de Israel en forma de cruz es un detalle fascinante que resalta la soberanía y el propósito de Dios. En Números 2, se describe cómo las tribus debían acampar alrededor del tabernáculo, el centro de adoración y la presencia de Dios. Esta disposición formaba una cruz cuando se veía desde una perspectiva elevada, como la de Balaam en los montes. El tabernáculo, en el centro del campamento, representaba la presencia de Dios entre su pueblo. Las tribus se organizaban alrededor del tabernáculo en 4 direcciones: al este, la tribu de Judá, junto con Isaacar y Zabulón; al sur, la tribu de Rubén, junto con Simeón y Gad; al oeste, la tribu de Efraín, junto con Manasés y Benjamín; y al norte, la tribu de Dan, junto con Aser y Neftalí. Esta disposición no solo facilitaba el orden y la organización, sino que también tenía un profundo significado espiritual. La forma de cruz del campamento de Israel es una prefiguración del sacrificio redentor de Cristo en la cruz. Aunque en ese momento los israelitas no comprendían plenamente el simbolismo, Dios estaba revelando su plan de redención de una manera sutil pero poderosa. La cruz, que para nosotros hoy es símbolo de salvación y redención, ya estaba presente en la manera en que Dios protegía y guiaba a su pueblo. Esta disposición también nos enseña sobre la importancia de la centralidad de Dios en nuestras vidas. El tabernáculo, el lugar de adoración y presencia divina, estaba en el centro del campamento. De manera similar, Dios debe ser el centro de nuestras vidas, y nuestras acciones y decisiones deben estar alineadas con su voluntad y propósito. Las bendiciones pronunciadas por Balaam y la visión de la cruz en el campamento de Israel nos recuerdan que Dios tiene un plan perfecto y soberano para su pueblo. Ninguna maldición, ninguna oposición puede prevalecer contra aquellos a quienes Dios ha bendecido y protegido. La cruz, que Balaam vio en la disposición del campamento, es el mismo símbolo de redención y protección que tenemos en Cristo. En nuestras vidas hoy, enfrentamos desafíos y oposiciones, pero podemos confiar en que Dios nos ha bendecido y protegido en Cristo. La obra redentora de Cristo en la cruz asegura nuestra victoria y nuestra protección. Así como Balaam no pudo maldecir a Israel, ninguna maldición puede prevalecer contra los que están en Cristo. Estamos protegidos por la cruz y bendecidos por la presencia de Dios en nuestras vidas. En la próxima parte de esta historia, exploraremos cómo la disposición del campamento en forma de cruz apunta proféticamente a la obra redentora de Cristo y qué lecciones podemos extraer para nuestras vidas hoy. Veremos cómo la cruz no solo es un símbolo de redención, sino también de victoria y esperanza. Tras los repetidos intentos fallidos de maldecir a Israel y las bendiciones pronunciadas sobre el pueblo de Dios, Balaam tuvo una última visión que se registra en Números 24, 15-19. Esta visión no solo reafirmó la bendición de Dios sobre Israel, sino que también contenía una profecía que señalaba directamente hacia la obra redentora de Cristo. Números 24, 15-19, y él tomó su parábola, y dijo Balaam hijo de Bie, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, y el que sabe la ciencia del Altísimo. El que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab. Y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador, y destruirá lo que quedare de la ciudad. Esta visión profética es una de las más notables de las Escrituras, ya que apunta directamente al Mesías, a Jesucristo. Balaam habló de una estrella de Jacob y un cetro de Israel, términos que se asocian con el reinado y la autoridad. La estrella simboliza el nacimiento de Cristo, quien es la luz del mundo, y el cetro representa su dominio y gobierno. Aunque Balaam vio la visión a lo lejos, entendió que se trataba de un futuro rey que gobernaría sobre Israel y traería justicia. La imagen de la estrella y el cetro también se conecta con el relato de los Reyes Magos en el Nuevo Testamento, quienes siguieron una estrella hasta Belén para encontrar y adorar al recién nacido rey de los judíos, Mateo 2. 1-2. Esta conexión refuerza la continuidad del plan de Dios y cómo las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en la vida de Jesucristo. Balaam, un profeta pagano, fue utilizado por Dios para pronunciar una de las profecías más claras y poderosas sobre el Mesías.
Esta visión no solo reafirmaba la bendición y protección de Dios sobre Israel, sino que también señalaba a la redención futura que vendría a través de Cristo. La disposición del campamento de Israel en forma de cruz era una prefiguración de esta redención, mostrando que desde el principio, Dios tenía un plan perfecto para salvar a su pueblo. Esta conexión entre la cruz y la profecía de Balaam nos lleva a una reflexión sobre el significado de la cruz en nuestras vidas hoy. La cruz de Cristo es el símbolo supremo de la redención, el sacrificio perfecto que pagó el precio por nuestros pecados y nos reconcilió con Dios. En el campamento de Israel, la cruz representaba la presencia y protección de Dios. En nuestras vidas, la cruz representa la salvación y la vida eterna que tenemos en Cristo. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios utiliza figuras y eventos del Antiguo Testamento para revelar su plan redentor. La historia de Balaam y Balac es un ejemplo poderoso de cómo Dios protege y bendice a su pueblo, incluso cuando enfrentan maldiciones y oposiciones. La disposición del campamento en forma de cruz y las profecías de Balaam son recordatorios de que Dios siempre tiene un plan perfecto y soberano, y que este plan se cumplió en Jesucristo. En nuestras vidas hoy, enfrentamos desafíos y oposiciones que pueden parecer insuperables. Pero, al igual que Israel en el desierto, tenemos la certeza de que Dios está con nosotros y que ninguna maldición ni adversidad puede prevalecer contra nosotros. En Cristo, tenemos la victoria y la protección divina que nos asegura que nada puede separarnos del amor de Dios. La historia de Balaam también nos enseña sobre la soberanía y el poder de Dios. A pesar de los esfuerzos de Balac y Balaam por maldecir a Israel, la voluntad de Dios prevaleció. Las bendiciones pronunciadas por Balaam no solo protegieron a Israel en ese momento, sino que también revelaron el futuro glorioso del pueblo de Dios. Esta verdad nos anima a confiar en la soberanía de Dios en nuestras vidas y a recordar que sus planes siempre son perfectos y buenos. La disposición del campamento de Israel en forma de cruz también nos invita a reflexionar sobre la centralidad de Dios en nuestras vidas. Así como el tabernáculo estaba en el centro del campamento, la presencia de Dios debe ser el centro de nuestras vidas. Nuestras acciones, decisiones y relaciones deben estar alineadas con su voluntad y propósito. La cruz de Cristo es el símbolo de esta centralidad, recordándonos que nuestra redención y propósito se encuentran en Él. Además, la historia de Balaam y Balac nos recuerda que Dios puede usar cualquier circunstancia y a cualquier persona para cumplir su propósito. Balaam, un profeta pagano contratado para maldecir a Israel, fue utilizado por Dios para pronunciar bendiciones y profecías sobre su pueblo. Esto nos enseña que Dios tiene el control sobre todas las circunstancias y que puede utilizar incluso los planes y esfuerzos de nuestros enemigos para nuestro bien y su gloria. La disposición del campamento de Israel en forma de cruz también subraya la unidad y la cooperación entre las tribus. Cada tribu tenía su lugar y función específica, y juntas formaban una imagen poderosa de la redención divina. De la misma manera, en el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros tiene un papel y una función específicos. Juntos, formamos una imagen de la redención y la gracia de Dios en acción. En la próxima parte de esta historia, exploraremos en detalle cómo la cruz de Cristo cumple y supera la disposición del campamento de Israel. Veremos cómo la obra redentora de Cristo nos protege de la maldición y nos da una nueva identidad y propósito en Él. También reflexionaremos sobre cómo aplicar estas verdades a nuestras vidas hoy, viviendo en la seguridad y la bendición de la redención en Cristo. Esta historia nos invita a recordar y celebrar la soberanía y la gracia de Dios en nuestras vidas. Nos recuerda que, en Cristo, somos bendecidos y protegidos, y que ninguna maldición ni adversidad puede prevalecer contra nosotros. La cruz de Cristo es nuestro refugio y nuestra fortaleza, y en ella encontramos la redención y el propósito eterno de Dios. En la próxima parte de esta historia, exploraremos cómo la obra redentora de Cristo nos protege de la maldición y nos da una nueva identidad y propósito en Él. También reflexionaremos sobre cómo aplicar estas verdades a nuestras vidas hoy, viviendo en la seguridad y la bendición de la redención en Cristo. Como hemos visto en las partes anteriores, la historia de Balaam y Balac es más que un simple relato de intentos fallidos de maldición. Es una historia rica en simbolismo y enseñanzas que se aplican a nuestras vidas hoy, especialmente a través de la obra redentora de Cristo en la cruz. En esta última parte, reflexionaremos sobre cómo la cruz de Cristo cumple y supera la disposición del campamento de Israel y cómo podemos aplicar estas verdades a nuestras vidas.
La disposición del campamento de Israel en forma de cruz no fue accidental. Era una prefiguración de la obra redentora de Cristo, quien, muchos siglos después, daría su vida en una cruz para salvar a la humanidad. Esta disposición simboliza la centralidad de Dios en nuestras vidas y la protección divina sobre su pueblo. Así como el tabernáculo estaba en el centro del campamento, Cristo es el centro de nuestra fe y nuestra vida. En Colosenses 2, 13-15, el apóstol Pablo escribe sobre la obra redentora de Cristo en la cruz. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz de Cristo no solo nos redime de nuestros pecados, sino que también nos protege de toda maldición y adversidad. Así como Balaam no pudo maldecir a Israel porque estaban bajo la protección divina, nosotros, en Cristo, estamos protegidos de toda maldición. La cruz es el símbolo de nuestra redención y nuestra victoria. En Gálatas 3, 13-14, Pablo también escribe: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esta verdad nos llena de esperanza y seguridad. En Cristo, hemos sido redimidos de toda maldición y hemos recibido la bendición de Abraham. Esto significa que las promesas y bendiciones de Dios son nuestras en Cristo, y ninguna adversidad puede prevalecer contra nosotros. Estamos bajo la protección divina y la bendición de Dios, al igual que el pueblo de Israel en el desierto. Reflexionar sobre la disposición del campamento de Israel en forma de cruz también nos invita a considerar la importancia de la unidad y la cooperación en el cuerpo de Cristo. Cada tribu tenía su lugar y función específica, y juntas formaban una imagen poderosa de la redención divina. De la misma manera, en el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros tiene un papel y una función específicos. Juntos, formamos una imagen de la redención y la gracia de Dios en acción. En 1 Corintios 12, 12-14, Pablo escribe sobre la unidad del cuerpo de Cristo. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Este pasaje nos recuerda que, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Cada uno de nosotros es importante y tiene un papel que desempeñar en el plan de Dios. Juntos, somos la manifestación de la gracia y la redención de Dios en el mundo. La disposición del campamento de Israel en forma de cruz también nos enseña sobre la centralidad de la adoración y la presencia de Dios en nuestras vidas. El tabernáculo, que representaba la presencia de Dios, estaba en el centro del campamento. Esto nos recuerda que Dios debe ser el centro de nuestras vidas y que nuestra adoración y devoción a Él deben ser una prioridad. En Juan 4, 23-24, Jesús habla sobre la verdadera adoración. En más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Este llamado a la adoración en espíritu y en verdad nos invita a centrar nuestras vidas en Dios y a vivir en una relación profunda y genuina con Él. Nuestra adoración no se limita a un lugar físico, como el tabernáculo, sino que es una relación continua y viva con Dios a través de Cristo. En nuestras vidas hoy, podemos aplicar estas verdades de varias maneras. Primero, debemos recordar que en Cristo estamos protegidos de toda maldición y adversidad. La obra redentora de Cristo en la cruz nos asegura que ninguna maldición puede prevalecer contra nosotros. Esto nos llena de confianza y esperanza, sabiendo que Dios está con nosotros y que estamos bajo su protección y bendición. Segundo, debemos valorar y buscar la unidad en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tiene un papel y una función específicos, y juntos formamos una imagen poderosa de la gracia y la redención de Dios.
Debemos trabajar juntos, apoyarnos mutuamente y vivir en armonía, sabiendo que juntos somos más fuertes y podemos cumplir el propósito de Dios. Tercero, debemos centrar nuestras vidas en la adoración y la presencia de Dios. Así como el tabernáculo estaba en el centro del campamento de Israel, Dios debe ser el centro de nuestras vidas. Nuestra adoración y devoción a Él deben ser una prioridad, y debemos buscar una relación profunda y genuina con Él. Finalmente, debemos vivir en la seguridad y la bendición de la redención en Cristo. La cruz de Cristo es nuestro refugio y nuestra fortaleza. En ella encontramos la redención, la protección y la bendición de Dios. Debemos vivir con gratitud y confianza, sabiendo que Dios nos ha redimido y nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. En conclusión, la historia de Balaam y Balac y la disposición del campamento de Israel en forma de cruz nos enseñan verdades profundas y poderosas sobre la protección y bendición de Dios, la unidad en el cuerpo de Cristo y la centralidad de la adoración en nuestras vidas. Nos invitan a vivir en la seguridad y la bendición de la redención en Cristo, sabiendo que ninguna maldición puede prevalecer contra nosotros. Te animo a reflexionar sobre estas verdades y a aplicar estas enseñanzas a tu vida. Vive en la seguridad y la bendición de la redención en Cristo, valora la unidad en el cuerpo de Cristo y centra tu vida en la adoración y la presencia de Dios. Al hacerlo, experimentarás la plenitud de la gracia y la redención de Dios en tu vida. Que Dios te bendiga y te guíe mientras vives en la luz de su redención y protección. Que la cruz de Cristo sea tu refugio y tu fortaleza, y que experimentes la bendición y la gracia de Dios en cada aspecto de tu vida. Amén.